Buenos y santos días les dé Dios, queridos hermanos. Les saludamos con alegría y muy contentos de estar nuevamente con ustedes y nuestro invitado del mes, que en este caso es una invitada. En este su programa Palabra y Vida a través de Radio Guadalupana, la alegría del Evangelio. Saludamos y enviamos un caluroso y afectuoso saludo a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos también su amable sintonía. Hoy nos acompaña en cabina Norma Esther Loya Pérez, que nos trae a este espacio un tema que pareciera obvio por el título, lo van a ver ustedes, aunque a algunos les parecerá un tanto fuerte. Antes de la presentación oficial de Norma, hagamos la necesaria oración para estar en la misma frecuencia también con nuestro Dios. Voy a pedirle a Fabián que nos ayude. ¿Fabián? Claro que sí, Jorge. Buenos días. Mensajero de luz que de luz centellea. No es del alba el lucero, eres tú, luz de veras, más brillante que el sol, todo luz y pureza. Enciende nuestro pecho, alumbra el alma nuestra. Ven, autor de la vida, pres de la luz paterna, sin cuya gracia el cuerpo se sobresalta y tiembla. A Cristo, Rey piadoso, y al Padre gloria eterna, y por todos los siglos al Espíritu sea. Amén. 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 Muchas gracias, Fabián. Pues, como decía Jorge, nos acompaña hoy Norma Esther Loya con el tema El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. ¿Qué le parece? Y yo, quizás algunos así con el nombre del título estarán preguntándose por ahí, bueno, ¿y para qué el cuerpo si no sirve para nada? Entonces, algunos medio pesimistas, ¿no? Otros dirán, bueno, entonces no servirá de nada, pero oye, qué bien que me la paso con este cuerpecito que me dio Dios. Bueno, pues bueno, ya cada quien. Y bueno, que no creas, uno que otro por ahí nos faltará medio con espíritu crítico que diga, el cuerpo es la cárcel del espíritu. Pero miren, vamos a dejar que Norma nos guíe al significado de esta frase, de ese título de su tesina. Así que vamos a iniciar con nuestra sección Invitado del Mes. Norma, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos mucho el que nos hayas aceptado la invitación y nos acompañes el día de hoy. Vamos a entrar de lleno al trabajo porque suena la mar de interesante. En la introducción de este trabajo que tú presentaste, mencionas que este tema te apasiona. Cuéntanos por qué ese apasionamiento y cómo fue que te decidiste a desarrollar este tema. Y platícanos un poquito de cómo lo estructuraste, por favor. Bueno, pues muy buenos y bendecidos días nos dé Dios. ¿Por qué me decidí por este tema del Espíritu Santo? Bueno, quisiera aclarar primero que yo provengo de una familia casi atea. Y yo solita, desde niña, empecé a interesarme por las cosas de Dios. Siendo ya adulta, casada y con 4 hijos, empecé a leer también yo solita la Biblia y se me ocurrió la brillante idea de empezar a leerla por el principio, por el Génesis. Aquí entre nosotros no le entendía casi nada. Total, que leyendo la Biblia llegué un día al bendito libro del profeta Ezequiel, en concreto a la lectura de El Valle de los Huesos Secos, que me impresionó bastante. Y me voy a permitir leer esa cita de Ezequiel 37:1-14. Dice, la mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu, me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos secos? Respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos. Haré que entre en ustedes el espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios. Haré que brote en ustedes la carne
Los cubriré de piel, infundiré espíritu en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida y se levantaron sobre sus pies. En aquel entonces esa cita me impresionó muchísimo. Por eso, y con todo lo aprendido en este bendito Instituto Bíblico San Jerónimo, al empezar a elaborar ya mi tesina, me propuse como objetivo conocer quién es ese espíritu que me da vida. Porque recordemos también que nuestro Señor Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a la pregunta que me hacen de cómo organicé mi tesina, está estructurada en 6 capítulos. En el primer capítulo yo escribí la biografía del apóstol y evangelista San Juan. En el segundo capítulo está toda la estructura del Evangelio de Juan. En el capítulo número 3, el estudio y el análisis del capítulo 6 de este Evangelio, que es precisamente donde está inserta mi cita bíblica. En el cuarto capítulo, las definiciones bíblicas de las principales palabras de este versículo. En el quinto capítulo, los comentarios bíblicos que hacen 4 autores acerca de este tema. Y por último, en el capítulo 6 está la conclusión. Gracias, Norma. Bueno, ya para no darle así mucho rodeo, vamos profundizando en materia. ¿Qué te parece? Empecemos por los datos biográficos del autor del cuarto evangelio. Vamos empezando que es el primer capítulo, pues, que nos compartes, San Juan. Platícanos un poco de su biografía. Bueno, aquí en la biografía de Juan, yo investigué, que San Juan Evangelista, a quien se distingue como el discípulo amado de Jesús y a quien a menudo le llaman el teólogo, era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. Junto con su hermano Santiago, se hallaba Juan remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y Andrés, los llamó también a ellos para que fueran sus apóstoles. El propio Jesucristo les puso a Juan y a Santiago el sobrenombre de Boanerges, o sea, hijos del trueno. Se dice que Juan era el más joven de los 12 apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Es el único que no murió martirizado. En el evangelio que escribió, se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y es evidente que era de los más allegados a Jesús. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en los momentos de su transfiguración, así como durante su agonía en el huerto de los olivos. En muchas otras ocasiones Jesús demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada tiene de extraño desde el punto de vista humano que su madre pidiese al Señor que sus 2 hijos llegasen a sentarse junto a él, uno a su derecha y el otro a su izquierda, en su reino. Juan fue elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua, y en el curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús y fue a quien el maestro indicó, no obstante que Pedro fue el que formuló la pregunta, el nombre del discípulo que habría de traicionarle. Es creencia general la de que era Juan aquel otro discípulo que entró con Jesús ante el tribunal de Caifás, mientras que Pedro se quedaba fuera. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres, y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la madre del Redentor. Mujer, he ahí a tu hijo, murmuró Jesús a su madre desde la cruz. He ahí a tu madre, le dijo a Juan, y desde aquel momento el discípulo la tomó como suya. El Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre. Pero entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue el primero. Tan solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa, como una verdadera madre, y honrarla, servirla y cuidarla
en persona. Perdón, muy interesante tu presentación de Juan el Evangelista, Norma. Y creo que todavía has de tener mucho más que se podría decir de él, ¿sí? Y ya entrados en su personalidad, que nos lleva o nos llevaría todo el programa, hay que dar oportunidad a lo que sigue. Ya nos diste a conocer el autor. Ahora háblanos de su obra. Bueno, muy bien. El Evangelio de Juan presenta a la persona y al mensaje de Jesús bastante diferente de los otros 3 llamados evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, tanto en su contenido como en su lenguaje. Para estudiarlo mejor vamos a tomar en cuenta 3 aspectos: la dimensión histórica, la dimensión literaria y los destinatarios. En la dimensión histórica vamos a considerar al autor, la datación y el lugar de composición. En la dimensión literaria vamos a considerar el lenguaje y cualidades estilísticas. Y finalmente veremos los destinatarios. En la dimensión histórica vamos a iniciar hablando acerca de quién escribió este evangelio. En cuanto al autor, que es la biografía que acabo de leer, la tradición apostólica atribuye la autoría de este evangelio a Juan el apóstol y evangelista. Y aunque existen algunas dudas al respecto, se puede concluir con bastante seguridad que el autor, que está en la base y raíz de este cuarto evangelio, aunque no haya sido el responsable de las redacciones sucesivas o de la última redacción, es el apóstol San Juan, uno de los 12. En lo que toca a la datación, la tradición prueba que el Evangelio de Juan es el último de los evangelios canónicos y se escribió en los años 90 después de Cristo. Hablando sobre el lugar de composición, se señala a la ciudad de Éfeso, donde este evangelio se redactó. Ahora vamos a pasar a la dimensión literaria. Aquí vamos a considerar el lenguaje y las cualidades estilísticas de este evangelio. La lengua original del evangelio de Juan es la koiné, que es una variedad del griego. Este koiné era la lengua común del siglo I. Es un griego correcto, aunque no elegante, y el vocabulario es muy reducido. La sintaxis es correcta, pero muy simple, y hay preferencia por el estilo directo. Contiene muchos vocablos hebreos y arameos. Como conclusión, se detecta aquí a una persona que, pensando con mentalidad semita, escribía o dictaba en griego. En relación a las cualidades estilísticas, se puede decir que para comprender mejor el mensaje es necesario recordar el lenguaje en el que fue escrito, la interacción de los personajes, los diálogos simbólicos, los discursos. Los discursos hay que leerlos completos para entenderlos mejor. La ironía, los malentendidos, el doble significado de muchas afirmaciones. El drama de la narración está en el corazón de su mensaje. A cada momento el Evangelio deja traslucir los sentimientos que llenan el corazón de este discípulo testigo que vio, oyó y creyó en Jesús. Y por último tenemos los destinatarios. El Evangelio de Juan está dirigido a diferentes grupos de creyentes: judíos cristianos, cristianos gentiles, o sea, hoy actualmente podemos decir que al mundo en general, pero siempre con un enfoque fundamental: mostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Qué interesante es todo esto que nos acaba de decir. Y fíjense, queridos hermanos, que hay que poner mucha atención en esto que nos está comentando Norma, porque de repente vienen otras personas de fuera y nos confunden diciéndonos que hay estudiosos que dicen que el Evangelio, que no lo escribió Juan, que sí lo escribió Juan. Final de cuentas, los historiadores no se ponen de acuerdo en si fue o no fue, pero que eso no les quite el sueño. Haya sido Juan o haya sido un discípulo de Juan, es palabra de Dios, y en eso es en lo que sí tenemos que estar de acuerdo.
Por otro lado, pues haya sido Juan o no haya sido Juan, estas características que nos marca Norma se me hacen muy interesantes. A mí me llamó mucho la atención cuando dice hay que atender a la interacción de los personajes. Un método de análisis bíblico es precisamente revisar qué personajes aparecen en un texto, qué actitudes tienen, qué dicen, cómo reaccionan, y vienen ahí los datos simbólicos que muchas veces nos perdemos ahí al día. Dice Norma, los discursos hay que leerlos completos, y tiene mucha razón, porque si tomamos nada más una palabrita, una frasecita, y nos perdemos. Pero algo que me llamó también poderosamente la atención fue la ironía, los malentendidos y el doble significado de muchas afirmaciones. Este señor Juan era un poco irónico en sus comentarios, y hay que profundizar y entender y familiarizarse con su estilo de escribir para entender esa ironía, porque era una ironía fina, no así medio corrientón, así burlesca, no, era una ironía fina la de este hombre. Y bueno, pues esto nos da una excelente introducción a lo que es cómo está estructurado el Evangelio en sus diferentes dimensiones. Me fascina la forma como has desarrollado tu tesina, porque nos vas llevando de lo general a lo particular. Entonces, es importante que utilicemos un método como este que está utilizando Norma, que nos vaya dejando las cosas en claro y que vaya preparando el terreno para podernos adentrar en los textos. Esto es algo de lo que en algún programa ya pasado vimos como importante a la hora de querer profundizar en la escritura cuando hablamos de una correcta interpretación. Entre más preparados estemos, mejores van a ser nuestras interpretaciones. Vamos a seguir pues por este camino que nos lleva Norma, y vamos a entrar a cómo está conformado ya la estructura del libro en sí, la estructura del Evangelio. Adelante, Norma. Muy bien, bueno, la estructura del cuarto Evangelio ya en sí, como tú dices, tenemos aquí el Evangelio de Juan, consta de 21 capítulos. Y atendiendo a la última redacción de la obra como ha llegado hasta nosotros, el Evangelio de Juan presenta dos grandes partes, el libro de los signos y el libro de la gloria, precedidos por un prólogo que está al inicio y seguidos por un epílogo que está al final. El prólogo es un himno al Verbo hecho carne. Este himno ha sido colocado como obertura del Evangelio y es una admirable síntesis teológica sobre la persona de Jesús. Este himno abarca los versículos del 1 al 18 del primer capítulo. Seguimos con el libro de los signos, que comprende 12 capítulos. Aquí el evangelista... Perdón, Norma, antes de que continúes, quisiera yo hacer la observación también en esto que comentas, porque este prólogo no están ustedes para saberlo ni yo para platicárselo, pero sí, se han escrito libros sobre este prólogo. Entonces es de una profundidad fascinante, y pues uno se lo puede leer en, ¿qué? 3 minutos. En 3 minutos lo lees uno rapidito, pero le aseguro que no, nomás lo ve uno por encimita. Lo importante de esto es ir desmenuzando frase por frase, palabra por palabra, y bueno, a mí me quedó muy claro porque hubo un semestre en el que me tocó llevar la materia de San Juan, y el hoy sacerdote que nos dio la clase, que fue el padre, ay, ya se me olvidó el nombre del padre. Héctor Villa, ¿no? No. Bueno, que me perdone el padre porque no me acordé de su nombre, pero
Pero lo que sí recuerdo es que nos decía que podíamos echarnos todo el semestre nada más con el puro prólogo. Nada más con el puro prólogo. Entonces, es importante, como dice Norma, está al principio, está chiquito, pero es de un alcance y una profundidad enormísima. Norma, prometo ya no voy a hablar. ¿Continuamos? Continuamos. Continuamos, ok. Bueno, seguimos con el libro de los signos, que comprende 12 capítulos. Aquí el evangelista narra 7 signos en detalle, además de numerosos diálogos y discursos. Cabe aclarar que el evangelista llama signos a los milagros de Jesús, y son los siguientes. El primer signo es el agua convertida en vino en las bodas de Caná, que se encuentra en el capítulo 2. El segundo signo es la curación a distancia del hijo de un funcionario regio, que se encuentra en el capítulo 4. El tercer signo es la curación del paralítico de Betesda en Jerusalén, que se encuentra en el capítulo 5. La multiplicación de los panes es el siguiente signo, que se encuentra en el capítulo 6. El signo número 5 es el caminar sobre las aguas del lago de Tiberías, que se encuentra en el capítulo 6. El sexto signo, la curación del ciego de nacimiento en Jerusalén, que está en el capítulo 9. Y el último signo o milagro es la resurrección de Lázaro en Betania, que está en el capítulo 11. Continuamos ahora con la segunda parte del Evangelio de Juan, que se llama el Libro de la Gloria, que comprende los capítulos desde el 13 hasta el 20. La segunda parte del cuarto Evangelio puede ser llamada el Libro de la Gloria porque la muerte de Jesús y su regreso al Padre son considerados esencialmente por el evangelista como una exaltación, o sea, una glorificación de nuestro Señor Jesucristo. 3 secciones integran el Libro de la Gloria. La primera incluye la última cena, los discursos de despedida y la oración de Jesús al Padre. La segunda sección es la narración de la pasión de Jesús, que se encuentra en el capítulo 18, y en la última sección está la semana de la resurrección, que está en el capítulo 20. El Evangelio de Juan termina pues con un epílogo que se encuentra en el capítulo 21. El epílogo presenta varias escenas posteriores a la resurrección con un denso contenido doctrinal eclesiológico. Como conclusión de la estructura del Evangelio de Juan, se puede afirmar que la fuente principal, la que explica verdaderamente la existencia del cuarto Evangelio, es la experiencia personal que el apóstol Juan tuvo de la persona misma de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Maestro y Señor. ¿Cómo vamos con tiempo? ¿Podemos pasar al siguiente punto? ¿Sí? Ok. Bueno, toda esta información es importante conocerla antes de leer el libro de Juan. Mucho de lo que nos estaba comentando aquí Norma, lo podemos encontrar en la introducción de San Juan. Este libro, no sé, en todas las Biblias, casi en todas las Biblias que tenemos, antes de empezar un libro trae la introducción que nos va orientando de lo que se va a tratar el libro y no se nos haga tan complicado. Casi en todas las Biblias, puede ser en la Biblia de Jerusalén, en la de la América o en Peregrinos, en todas estas nos trae esta introducción y se nos hace más fácil entender todo lo que viene en el libro. Nos vamos a ir a un corte, pero volvemos con este tema, que es el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Bien, mis queridos hermanos, pues regresamos al programa Palabra y Vida con este tema de Norma Loya, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Haciendo una rápida recapitulación, Norma nos ha puesto en antecedentes de quién es Juan y la estructura de su evangelio.
datos necesarios, como decía Lupita, para poder poner en contexto la frase de este trabajo que suena fuerte, pero que debemos de interpretar correctamente. Vamos continuando con el tema. Ya vimos quién fue Juan, ya vimos la estructura de su obra, ya vimos la estructura del Evangelio. Vamos ahora a adentrarnos en el capítulo 6 de este escrito de San Juan. Adelante, Norma. Bueno, muy bien. El capítulo 6 es el más largo del cuarto evangelio. Consta de 71 versículos. Aquí se encuentra precisamente el versículo fundamento de mi tesina. Este capítulo está integrado por dos signos: la multiplicación de los panes y Jesús camina sobre el mar, además de un trascendental discurso en la sinagoga de Cafarnaúm. A este discurso le siguen las diversas reacciones de la gente y culmina con la confesión de Pedro sobre la mesianidad de Jesús. Todo el capítulo tiene como fondo bíblico varios acontecimientos del Éxodo: la Pascua, el lugar desértico, el milagro del pan, el caminar sobre las aguas, que recuerda el paso del Mar Rojo. Comencemos con lo primero, la multiplicación de los panes. Y vámonos volando con nuestra imaginación. Situémonos con Jesús al otro lado del mar de Galilea. Era el año 29, en vísperas de la segunda Pascua de la vida pública de Jesús. No voy a abundar mucho en esto, porque todos conocemos muy bien este milagro, cuando Jesús alimenta a 5,000 hombres con solo 5 panes y 2 pescados. Solo voy a decir 3 cosas. Jesús hizo este milagro de los panes, en primer lugar, como un portento de la misericordia y compasión de Jesús hacia los pobres. Enseguida, como un signo de que los tiempos mesiánicos han llegado. Jesús es el profeta escatológico anunciado por Moisés. Y finalmente, como anuncio de la futura Eucaristía. Continuamos con el siguiente signo: Jesús camina sobre las aguas. Después de la multiplicación de los panes, era ya tarde, había que regresar a casa, van rumbo a Cafarnaúm, la tiniebla cubría el mar, eran entre las 3 y las 6 de la mañana. Jesús no se encontraba con ellos. El mar estaba encrespado, soplaba un viento fuerte. Habían remado unos 5 kilómetros y en eso ven a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca. Se llenaron todos de miedo. Jesús trata de tranquilizarlos. Yo soy, no teman. La frase yo soy es digna de particular atención. Es una fórmula misteriosa que se encontrará en otros lugares del cuarto evangelio, con un contenido doctrinal de primera importancia. Es el nombre divino con el que Dios se llamó a sí mismo en su revelación a Moisés. Jesús lo empleará para revelar su preexistencia e inculcar su pertenencia a la esfera de Dios. Este signo, colocado por el evangelista antes del discurso eucarístico, tiene una función especial: ir inculcando por anticipado que el poder divino de Jesús, ejercido ahora sobre los elementos de la naturaleza y de su propio cuerpo, entrará en acción para realizar en el futuro el misterio de la Eucaristía, convirtiendo el pan en su propio cuerpo y el vino en su propia sangre. Seguimos y continuamos ahora con el discurso sobre el pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm. Este es uno de los discursos teológicamente más importantes de todo el cuarto evangelio. La alusión eucarística es evidente. La expresión enfática,
en verdad os digo, usada hasta 4 veces, va marcando un crescendo en el discurso que Jesús pronunció en la sinagoga de Cafarnaún, que en síntesis dice lo siguiente: trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por consiguiente, si Jesús se da como comida y bebida, se está entregando en un banquete sacrificial de alianza. Jesús entero es la víctima que se ofrece a Dios para sellar una alianza entre Dios y los hombres. Para que esa alianza sea perfecta y eficaz, el hombre tiene que verse libre y rescatado de sus pecados, y para ello la sangre victimal que toca a Dios toca también al hombre y lo purifica radicalmente. Y para terminar con este capítulo 6 del Evangelio de Juan, vamos a ver las reacciones en los discípulos después de este discurso sobre el pan de vida. Pues a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, lo abandonaron. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Jesús quiere probar la fidelidad de sus íntimos. La formulación de la frase hace esperar una respuesta negativa. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Santo de Dios. Una de las cosas que me parece verdaderamente fascinante es este método que has estado siguiendo, Norma, como que nos llevas así de lo general a lo particular y te vas acercando y me siento así como un buzo que va buscando la perla fina y que al principio ve el mar inmenso, pero luego se sumerge, va profundizando y entonces va reduciendo su campo de acción, ¿no? Hasta que va encontrando la ostra deseada, así como, casi como la ardillita de la película de la Era del Hielo, que ya casi alcanzaba la almendra o la avellana, no sé qué era el fruto ese, ¿no? Y ya casi lo alcanzaba, así me tienes ahorita, ya al borde de la silla, como quien dice. Entonces, ya casi estamos ahí, pues, con la perla en la mano, con lo que buscamos. Entonces, vamos, pues, llévanos al siguiente nivel, a ese versículo que es la clave. Muy bien. El versículo, motivo y tema y título de mi tesina se encuentra en el Evangelio de Juan, es Juan 6:63, y dice así, como ya lo hemos repetido algunas veces, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Esto lo dijo Jesús precisamente en el discurso que les acabo de contar en la sinagoga de Cafarnaún. Para empezar a hablar acerca de este versículo, iniciaré definiendo las palabras más importantes del versículo, que son espíritu, vida, carne y palabra. El espíritu es una de las 3 personas que junto con el Padre y el Hijo forman la Santísima Trinidad, que es un solo Dios. La palabra espíritu proviene del latín spiritus, que significa respirar, y del griego pneuma, que significa aliento. La palabra espíritu está entonces vinculada con el aliento, con la respiración, que es un elemento distintivo de la vida, pues si no respiramos, pues no hay vida, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el espíritu aparece de 2 formas básicas, como poder creador y como un camino de humanidad. Como poder creador, el espíritu actúa como fuente de vida de la que brotan y en la que se sustentan todas las realidades.
Ya dice en Génesis 1:2, se habla ya que un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. El Espíritu actúa en la creación del hombre también al insuflar en sus narices aliento de vida. El Espíritu habla también a través de los profetas y obra en la conservación de la vida humana. En el Nuevo Testamento, los cristianos descubren la presencia del Espíritu de Dios a través de la vida y obra de Jesús. El mismo Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. En su bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. En Pentecostés, Jesús se hizo presente como espíritu de fuego a sus discípulos. El Espíritu Santo estará con todos nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final de los tiempos, como dice Mateo 28:20. El Espíritu es otro Jesús interiorizado, invisible, pero perceptible. Es la fuerza de Dios. Mi espíritu es lo que de Dios tengo, lo que Dios me da. Definamos ahora la palabra vida. La cultura hebrea la traduce como nefes, que designa al propio ser viviente en general y más particularmente al hombre. La nefes es el centro vital inmanente al ser humano. Esa vida de Dios se expresa en el mundo entero, en las plantas y animales, pero sobre todo en el hombre, creado a su imagen y semejanza. La antropología bíblica está vinculada desde el principio al tema de la vida, simbolizada en Génesis 2:9 por el árbol de la vida en el centro del paraíso. En el Nuevo Testamento ahora, esa misma vida, que es Dios, se identifica con Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Para el Evangelio de Juan, el atributo fundamental de Jesús es la vida. Esta palabra aparece 35 veces en el cuarto Evangelio. Jesús ha venido para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Ahora bien, vamos con la carne. En la cultura hebrea se traduce con el término basar. Significa originariamente la carne de cualquier ser vivo, hombre o animal. De ahí pasa a designar al mismo ser viviente en su totalidad. Con el vocablo basar se designa entonces el cuerpo, el hombre entero físicamente hablando. El hombre es carne, fragilidad, caducidad. En los evangelios, la palabra carne tiene dos significaciones fundamentales. El cuerpo humano, la parte material del hombre, la debilidad física, la parte frágil, la naturaleza humana quebradiza, limitada y caduca, en contraposición al espíritu, que significa lo imperecedero, lo inmortal. Y por último, definamos ahora la palabra. Junto con la revelación de Dios y la fe como respuesta humana, el valor de la palabra constituye quizás la aportación y signo más importante de la Biblia. En el Antiguo Testamento la palabra puede tener 4 sentidos básicos: palabra profética, palabra creadora, palabra de ley y Dios es palabra. En este contexto se puede afirmar que la más importante de todas las manifestaciones de Dios como palabra se ha expresado en la palabra escrita, es decir, la Biblia. Y en el Nuevo Testamento, la visión de la palabra sigue en la línea anterior, pero recibe algunos matices que son muy importantes. Jesús es la palabra hecha carne. En el Evangelio de Juan, concretamente, el prólogo, el himno a la palabra, lo expresa de un modo absoluto. En el principio era la palabra,
y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Jesucristo es la palabra es Jesucristo, así de sencillo y también de complicado. De esto que nos has comentado, podemos sacar mucho provecho para reflexionar y aplicarlos a nuestras vidas. Y de paso, ya no se nos hace tan complicado para como sonaba desde un principio. No cabe duda, hermanos, para sacar provecho de la lectura de un texto, hay que dedicarle tiempo a estudiar, a investigar, después de habernos encomendado al Espíritu Santo. Por supuesto, primero es el Espíritu Santo para aprovechar así la enseñanza que Dios nos dejó en este maravilloso libro que es la Biblia, que no se agota con el tiempo, sino que al contrario, parece que el tiempo hay más y más que descubrir. Cada vez que vamos leyendo la Biblia, cada vez se nos hace que sabemos menos. Pero hay más. Norma, ¿incluiste algunos comentarios bíblicos sobre este versículo? Platícanos. Sí, así es. Ya aterrizando por fin en el versículo 63 del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que a la letra dice así, lo voy a repetir ya, yo creo será la última vez: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Que pronunció Jesús precisamente en el discurso en la sinagoga de Cafarnaún. Pues me di a la tarea entonces de consultar a 4 destacados sacerdotes, teólogos y exégetas al respecto. Empecemos con el sacerdote mexicano Salvador Carrillo Alday, biblista y misionero del Espíritu Santo. Él nos dice: el Espíritu es el que vivifica, la carne de nada sirve. Se presenta aquí una oposición entre espíritu y carne. Es el mismo contraste que aparecía en Juan 3:6, cuando Jesús le dice a Nicodemo: lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Jesús habla de 2 principios. La carne es el principio natural, que se sitúa en el principio de las realidades de aquí abajo. Este principio, sin ser malo en sí mismo, es impotente para conocer y obrar las cosas de Dios. El espíritu es el principio de arriba, que se sitúa en el nivel de las realidades divinas, y solo Él es capaz de vivificar, de producir vida eterna y hacer las cosas de Dios. El verbo vivificar, dar vida, que se predicaba del Padre y del Hijo, se aplica ahora al Espíritu. En la mente de Jesús, su ascensión al Padre será necesaria, pues sólo así podrá dar ese alimento en el Espíritu, y sólo así podrá enviar el Espíritu de la verdad a sus discípulos, el cual les comunicará vida eterna y les hará comprender cuanto les haya enseñado. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son espíritu y vida, es decir, pertenecen a la esfera de las realidades divinas, de las producciones del espíritu, de las cosas de arriba, de lo alto, y tienen fuerza eficaz en sí mismas. Son actos creadores de realidades sobrenaturales que superan los límites de la razón humana. Son productoras de vida eterna. Por eso, no es de extrañar que un día su palabra transforme verdaderamente el pan y el vino en su carne y en su sangre. Sigamos con el sacerdote exégeta americano Raymond Brown. Él nos dice... Oye, Norma, perdón que te interrumpa, pero fíjate que ya tenemos el tiempo encima. Ok. No vamos a alcanzar a ver a estos 3 otros
exégetas que nos platicas. Nos hablabas del padre Raymond Brown. Ajá. Está también Francis Moloney Sí. y Javier León Dufour. Ajá. Estos, mis queridos oyentes, si quiere usted saber el final de esta historia de estos exégetas, pídanos el trabajo de Norma por correo electrónico o pídalo en la página a ibsj2007@hotmail.com y les haremos llegar esta tesina tan interesante de Norma para que puedan ustedes enterarse ahora sí que del final de esta película. Pero vamos acercándonos al final. Fabián, ¿te toca? Gracias. Y gracias, Norma, porque nos dejas gran riqueza el día de hoy, aunque no hayas tenido tiempo de pasarnos todo lo que ibas a comentarnos. Porque yo estoy seguro de que la próxima vez que leamos este versículo, lo vamos a leer y sentir diferente si comprendimos, ahora que nos has estado explicando, que la lógica divina no se guía por valores de la razón, sino de la fe. Y de nuevo, muchas gracias, Norma. Y así llegamos al final, a tu conclusión del programa. Elegí este título para mi tesina porque me apasiona el tema del Espíritu Santo. Jesús pronunció esta frase lapidaria a todas las personas que lo escuchaban en la sinagoga de Cafarnaún hace ya casi 2000 años y sigue tan vigente y actual como entonces. Reflexionando a través de todo este proceso en la elaboración de mi tesina, caí en la cuenta de que si los mismos discípulos que habían convivido con Jesús 3 años tuvieron necesidad del Espíritu Santo para ser fortalecidos en su fe y convertirse en criaturas nuevas, tanto más nosotros hoy en día necesitamos de ese Pentecostés para renacer de nuevo. El objetivo de mi trabajo fue comprender quién es ese Espíritu que me da vida a mí, Norma. Y después de todo lo aprendido en el transcurso de estos 4 años de formación, y particularmente en la preparación de esta tesina, puedo concluir que yo estoy viva porque el Espíritu de Dios vive en mí. Yo lo recibí el día de mi bautismo. Actúa en mí en la medida que yo se lo permito, en la medida en que escucho su palabra y la pongo en práctica. Hoy puedo afirmar que la vida del Espíritu, que el Espíritu Santo desea para mí es una vida basada en el amor a Dios y a mi prójimo, una vida de santidad. Solo es necesario una poca de buena voluntad, de preparación, y Dios se encargará del resto. Bueno, pues ahí tienen ustedes, mis queridos hermanos, qué interesante y qué excelente muestra de la forma, entre las muchas que hay, ¿no?, de los acercamientos a la Sagrada Escritura, y en donde brilla todo, sobre todo ese hacerlo vida. Y de no quedarnos en la superficie, pues, porque lo que se ve así por encimita, pues no siempre es lo mismo. Realmente el chiste es profundizar, echarnos el clavado, como decíamos hace rato. Tome usted, mi querido hermano, algunos cursos de Biblia, hay por internet, hay en su parroquia quizás, aquí con nosotros en el Instituto Bíblico, hay muchas formas. Si no puede tomarlos como nosotros, pues búsquele, pero hay que estudiarle, hay que leerla, hay que saborearla. No nomás como oyente, sino como ese buscador de perlas finas del que platicamos y que el Evangelio también nos da parábolas al respecto. Entonces, parafraseo un poquito a Santa Teresa de Calcuta, también para este caso, un poquito similar a lo que decía ella: usted estudie hasta que duela. Así de fácil. Hasta que duela, mira nada más. Pues sí, está buena la frase, pero pues tenemos que irnos. Hermano que nos escucha, si quieres ser parte de la evangelización activa, sé ángel de Radio Guadalupana. Les dejamos el versículo de hoy muy a propósito de leer, estudiar e interpretar la Sagrada Escritura. Fabián, ¿lo tienes por ahí a la mano? Claro que sí. El versículo es de Santiago 1, versículo 22. Pongan, pues, en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Nos despedimos con alegría y les deseamos que la paz y el amor del Señor les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes Fabián, Lupita, Luis. Norma, y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.